Es del Comité de Ética del CIESAS y que forma parte de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses adscrita a la Secretaría de la Función Pública. Y en concordancia con la recomendación de fomentar las buenas prácticas entre el personal académico y administrativo, pues planteamos, los miembros del comité, entre ellos Marta Munguía, que nos acompaña, Natalia de Marinis, pues hacer esta serie de charlas sobre género que para todos y todas de mucho provecho. ¿Alguien? Micrófono, por favor, que lo apague, gracias. Y bueno, entonces planteamos estas charlas sobre género y bueno, nosotros en el CIESAS tenemos el enorme gusto de contar con muchas académicas que son especialistas en estos temas, entonces pues aprovechamos nuestro capital humano y bueno, ahora la primera invitada pues es la doctora Perla Fragoso, a la cual les voy a presentar. La doctora Perla Orquídea Fragoso Lugo es investigadora de CONACYT, comisionada en el CIESAS Peninsular en Mérida, Yucatán, donde desarrolla la investigación, la salud individual y colectiva en los procesos de reparación y justicia en casos de violencia feminicida y feminicidio en Yucatán y Chiapas. En 2021 coordinó la investigación, procesos de reparación y desagravio en casos de feminicidio en Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, más allá de la justicia punitiva y hacia una justicia reivindicativa y transformadora, beneficiada por la convocatoria Fornecit Pronaces de CONACYT. Su libro, A Puro Golpe, Violencias y Malestares Sociales en la Juventud Cancunense, de 2016, fue merecedor del premio del Instituto Nacional de Antropología e Historia Fray Bernardino de Sahagún, correspondiente al área de Etnología y Antropología Social en la categoría de Mejor Investigación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido profesor en distintos posgrados e instituciones en México. Ha participado como perita antropóloga en casos de feminicidio y violaciones a derechos humanos, fundamentalmente en contextos indígenas en el estado de Chiapas, en México. Es integrante del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho desde el 2013 y sus intereses de estudio han sido la antropología de las violencias de género contra las mujeres, la antropología jurídica, los estudios sobre juventudes y la antropología de las emociones. Y bueno, cuenta con varias publicaciones. Si ustedes cliquean Perla Orquídea Fragoso Lugo, seguramente les saldrán varias de sus publicaciones, entre las que podemos mencionar rápidamente Violencia de género contra mujeres y niñas y feminicidio en Yucatán, apuntes para su investigación, que pueden consultar en la revista Península, que encuentran de libre acceso, ¿no? Si ustedes la buscan, entre otros artículos. Y bueno, pues ya para no retrasar más esto, le damos la palabra a la doctora Perla Fragoso, a quien le agradecemos muchísimo que nos brinde esta plática en este foro del Comité de Ética del CIESAS. Muchas gracias. Hola, buenos días a todo el público presente. Agradezco en primer lugar la invitación de la doctora Laura Machuca, de la doctora Natalia de Marinis, de la licenciada Marta Munguía, que es parte del Comité de Ética, a conversar con ustedes esta mañana sobre una problemática que desafortunadamente hace parte de nuestra civilización, no actualmente, sino cientos de años, pero que en México se ha constituido como una problemática muy aguda en el último siglo, y me gustaría mencionar que la presentación la preparé un poco para un público, pensando en el público del CIESAS, pero me congratula saber que hay personas conectadas de otras instituciones, y en ese sentido era una presentación con un componente un poquito más teórico, aunque sé que es una charla más de difusión, pero intentaré ser menos teórica y compartirles mucho más. Ahora mismo empezaré a compartir la presentación. Algo que me parece fundamental lograr transmitir en estos espacios. Hay un segundo, porque en teoría
Sí, veíamos la presentación y se salió. Ahora sí ya está ahí. Perfecto. ¿La ven en pantalla completa o? No, la vemos en pantalla fragmentada. Si la puedes poner en completa. Si se te dificulta, déjalo así, como consideres. Es que en teoría ya la tengo como pantalla completa. Yo la veo así, pero muchas veces, aunque yo la vea así, el público la ve en las Exacto. diapositivas. Puedes dejarla así, lo importante es que ya la vemos. Muy bien. Entonces así la iré pasando y también, por favor, si la yo voy pasando diapositivas, pero a veces se estaciona. Entonces, si tuviéramos ese problema, sí les pediría que me apoyaran desde allá. Pero como les decía, creo que algo que es fundamental en este tipo de conversaciones es lograr transmitir por qué la violencia extrema de género contra mujeres y niñas no es un problema entre privados, sino es una problemática social en la que de algún modo toda la sociedad tiene cierta responsabilidad para exigir que se efectivamente haya las sanciones que existen en nuestro país sean efectivamente respetadas, pero también para prevenir y para cuidarnos mutuamente para que no se siga perpetuando esta violencia extrema de género, que insisto, en el título coloco contra mujeres y niñas porque la población de las infancias es muy invisibilizada y muchas de las mujeres que son asesinadas tienen menos de 18 años. También es una problemática que habrá que atender. Y por otra parte, incluyo el concepto de violencia feminicida, de la cual se habla poco. Generalmente centramos nuestras miradas en el feminicidio como este asesinato por razones de género consumado, pero que me parece que es muy importante a lo largo de la presentación, explicaré con detalle por qué, abordar este concepto de violencia feminicida, que es una categoría analítica, pero también es una categoría jurídica que solo en México está reconocida y enunciada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que tiene todo un planteamiento que nace desde un análisis antropológico de los contextos de violencia hacia mujeres y niñas en nuestro país. Como el título también lo señala, hablaré desde la perspectiva antropológica, dado que hay muchas perspectivas analíticas y la que yo trabajo es esta. En ese sentido, bueno, la presentación la acompaño de algunas viñetas. No sé qué tanto se alcanza a ver la pintura que acompaña a esta primera diapositiva, que es un óleo que se llama La cosecha de los violentos, de Alfonso Quijano, que es un pintor guatemalteco, y que me parece muy elocuente para dar cuenta de qué es lo que precisamente la violencia cosecha. Espero que puedan verla porque es muy, muy elocuente al respecto. Ustedes siguen viendo las presentaciones pequeñas, ¿verdad? Sí, Perla. Sí, pero ya están viendo la segunda, una que dice puntos de partida. Sí, sí se ve bien. Sí. Ah, perfecto, muy bien. Esta diapositiva la acompaño hay en todo el país, así como desafortunadamente existen los feminicidios, también existen iniciativas de mujeres que los denuncian, y una de estas iniciativas de visibilización es de muralistas, artistas plásticas que en todo el país rinden homenaje a las mujeres y niñas asesinadas a través de estos murales. Aquí vemos el mural que se hizo para Victoria, que fue una mujer asesinada, migrante hondureña en Cancún por la violencia policial, me parece que en 2021. Y bueno, verán, algunas de las viñetas son sobre estos murales y otras más son, son obras que pintaron las propias familias de las mujeres y niñas asesinadas en distintos talleres que hemos podido organizar en Yucatán y en Chiapas con otras colegas que también acompañan a estas víctimas. Como les decía, dado que es una perspectiva antropológica, no presentaré aquí de manera privilegiada
al feminicidio desde como una categoría jurídica, ¿no? Que también es un campo y cómo el derecho entiende y conceptualiza y sobre todo tipifica este delito, porque de ser un fenómeno social, en 2012 se configura como un delito que es reconocido en los códigos nacionales, Código Nacional Penal, y que adelante también lo abordaré brevemente, caracteriza cuál es este delito de feminicidio. Pero la forma en que me aproximo a este fenómeno es desde este contexto sociocultural que favorece que ocurra y que se reproduzca y que además la impunidad impere y no necesariamente los feminicidios terminan en las sanciones de los responsables y mucho menos, como lo hablaremos, en la reparación del daño a las familias de estas mujeres y niñas. En este sentido también es importante reconocer que este término de feminicidio tiene un componente, sí, para analizar y describir al fenómeno, pero también nace como parte de una denuncia política desde la teoría y el activismo feminista. También lo explicaré con mayor detalle adelante, pero es importante reconocer este componente no solo analítico, sino también de denuncia, de visibilización y de búsqueda de la transformación de este fenómeno y, por tanto, este componente político. También me interesa mucho a lo largo de estas presentaciones no realizar una pornografía de la violencia. Este es un término de un antropólogo bourgeois, porque empezamos a acostumbrarnos a observar y a escuchar relatos de tanta crueldad, y esto es importante decirlo, desafortunadamente, y es parte de la configuración de este fenómeno, los asesinatos y muertes de niñas suelen tener precedentes de tortura y de mucha crueldad hacia los cuerpos y las personas de estas mujeres y niñas. Pero también creo que es importante preservar la dignidad de su memoria y solo decir que en general implican violencia sexual y tortura física, pero no es necesario describir, porque he escuchado a colegas describiendo estos asesinatos de una forma muy cruenta y me parece que también eso favorece que normalicemos que esto ocurre y que nos acostumbremos, nuestro oído se acostumbre a escuchar sobre esta crueldad y ya no genere ni asombro, ni indignación, ni condena. Creo que es importante, la antropología, algunos de ustedes lo sabrán, a otros se los comparto, surgió como una disciplina que estudiaba las sociedades que no eran la sociedad occidental, y en ese sentido los antropólogos de los orígenes de la disciplina como tal, se acercaban a culturas y sociedades que no les eran familiares. Creo que esta actitud de acercarnos al feminicidio como algo que nunca debe convertirse en algo familiar, sino que es algo que siempre nos debe extrañar, importante, porque eso favorece que no lo normalicemos y no lo veamos como un fenómeno que es parte de nuestra sociedad y que es imposible de evitar, ¿no? Justo porque la cultura es algo que los seres humanos creamos, es algo que podemos transformar, y en ese sentido el feminicidio no tendría que ser parte de nuestra cultura, ni todos los valores ni la estructura social que lo favorece. Esto también lo veremos con mayor detalle. Otro punto esencial es abordar al feminicidio más allá del acontecimiento mismo del asesinato, porque, bueno, la mayoría de quienes nos aproximamos a este fenómeno entendemos que hay un continuum de violencias previos al asesinato de mujeres y niñas. Estos no ocurren espontáneamente, generalmente hay antecedentes de esta violencia, ya hay todo un contexto de violencia que favorece su ejercicio o que favorece la impunidad, es decir, que no hay una denuncia social de esa violencia que se observa desde fuera. Pero también es importante decir que estos feminicidios tienen efectos, es decir, el fenómeno no concluye ni culmina cuando estas mujeres y niñas son asesinadas. Esos asesinatos tienen efectos
en sus familias, en sus comunidades, en la sociedad entera. Hay una población de huérfanas y huérfanos en razón del feminicidio y que es una población también poco visibilizada y requiere de una atención específica. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden apagar, gracias. Es una población, como decía, que requiere una atención y una política estatal y que mientras no se atienda, pues no puede haber reparación. Otra cuestión fundamental y que las primeras teóricas que hablaron sobre feminicidio subrayaron es que es importante abordarlo como un problema público y que es producto de la desigualdad estructural y que también es una desigualdad que favorece que ciertas mujeres y niñas en cuyas vidas se conjuntan una multiplicidad de opresiones como el ser pobre, o sea, además de la opresión de género por ser mujer, también la opresión de la desigualdad económica, en algunos casos de pertenecer a grupos indígenas o de ser migrantes u otros elementos que ahí se interseccionan. De modo que los feminicidios no son consecuencia de un conflicto interpersonal o de un conflicto privado entre iguales, como muchas veces se entiende. Es justamente un problema público, porque como explicaré adelante, ocurre en un contexto pues patriarcal, machista, e institucionalmente eso se sostiene y se reproduce. Y por otra parte, bueno, sí hay desigualdad de género y eso en gran medida favorece que ocurran los feminicidios. Por otra parte, aunque la documentación del fenómeno, tanto cualitativa como cuantitativa, es decir, en cifras y en el conocimiento de los contextos particulares y de los casos en que este fenómeno se da, es fundamental. Y de hecho en México uno de los grandes problemas que tenemos es que no hay una documentación cuantitativa por parte del Estado de este fenómeno sistemática, y en ese sentido las organizaciones de la sociedad civil o los observatorios universitarios o de otro tipo son fundamentales para tener documentaciones de contraste, ¿no? Como documentaciones sombra. También es importante este análisis que busque y que parta desde un principio de esperanza respecto a cómo incidir en la erradicación de este fenómeno. Y finalmente, mis investigaciones han estado atravesadas por una perspectiva victimal. ¿Qué quiere decir esto? Centrada en las necesidades de las víctimas. La justicia del Estado se caracteriza por ser una justicia que desde la teoría del derecho se llama retributiva. Esto es que el principal, desde esta perspectiva, el principal agraviado es el Estado y por tanto el Estado sanciona a quien cometió un delito porque es una falta contra lo que el Estado ha señalado en las leyes. Desde una justicia restaurativa, la perspectiva es que más que ser una falta hacia el Estado, se ha hecho un daño a las personas y ese daño debe buscar ser reparado y el centro tendría que ser la reparación y no el castigo, aunque evidentemente la sanción también es necesaria. Por otra parte, estas investigaciones que, como les comentaré, las he realizado fundamentalmente en Chiapas y Yucatán, tienen una perspectiva intercultural, es decir, reconoce, como explicaré adelante, en estos dos estados la presencia de la población indígena es muy importante y reconoce que en estos contextos de diferencia cultural se requieren protocolos especializados que consideren a estas poblaciones y las respeten para llevar a cabo un mejor ejercicio de la justicia y programas de atención y de prevención. Como decía, también la perspectiva intergeneracional que da importancia a
y a las infancias y a los contextos diferenciados en relación a las mujeres menores de edad, a las mujeres adultas y a las mujeres de la tercera edad, que aunque en menos proporción, pues también son potenciales víctimas. Entonces vamos a iniciar con una breve explicación necesaria sobre los feminicidios. No sé si están viendo una diapositiva que dice femicide, femicidio y feminicidio. No, adelántale por favor. Es que yo ya la tengo ahí. Estamos en puntos de partida. Siguen en puntos de partida. A ver, ¿ahora la ven? Ya está, doctora. Ahora sí. Perfecto. Gracias. Sí, es que hay como un retraso. Inicialmente, la palabra femicide, que si la tradujéramos al castellano sería femicidio, surge en el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres. Este Tribunal Internacional fue un tribunal popular donde un grupo de mujeres feministas deciden denunciar los crímenes y la violencia contra las mujeres que ha ocurrido a nivel histórico en el mundo. Ahí se reúnen más de 2,000 mujeres de 40 países distintos para hablar de diferentes fenómenos como el infanticidio, la violencia doméstica, las violaciones, incluso la pornografía en esta parte extrema de la pornografía snuff, los delitos contra lesbianas, e incluso hablan de prácticas culturales como el suti, que es un suicidio de las viudas en la India, y de una serie de fenómenos culturales que dan cuenta de cómo se ha oprimido, violentado y asesinado a las mujeres y niñas a lo largo de la historia. Este es un tribunal simbólico, es popular, no tenía un reconocimiento de ningún Estado o de alguna organización internacional, pero es una forma de visibilizar toda esta violencia. Y ahí Diane Russell, que es como la pionera, habla sobre el femicide como este asesinato de mujeres y niñas que tenía un sentido misógino. ¿A qué se refería con misógino? A que está implícito cierto odio hacia lo femenino en estos asesinatos y era un mecanismo de castigo, control social y dominio patriarcal. La misoginia, como ustedes saben, es un concepto que nace desde la psicología para hablar del odio a lo femenino en individuos particulares, pero el uso que le damos aquí es como de una misoginia de orden estructural y cultural, es decir, cómo históricamente en Occidente y creo que también en Oriente se ha construido una valía inferior de lo femenino y de todo aquello que está vinculado con lo femenino, con los roles que las mujeres llevamos a cabo socialmente y que están reconocidos socialmente. Y décadas más tarde, Russell y otra autora, Caputi, van a recuperar estos elementos y van a definir al femicide como el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres. Ahí hay un intento por hacer más descriptivo este concepto y ahí ya enuncian de manera clara no solo al odio, sino al desprecio, a este sentimiento de control y de propiedad sobre las mujeres. Y Radford, en 1992, en un libro clásico que habla del feminicidio, que se llama así Feminicidio, la política del asesinato de las mujeres, así fue traducido en español, habla del asesinato misógino de mujeres cometido por hombres e integra la cuestión de la violencia sexual como un componente importante. En México se empieza a hablar de feminicidio, no de femicidio, a raíz de una serie de asesinatos en Ciudad Juárez, en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos, que en los años 90, en toda la década de los 90, tuvieron como saldo más de 200 mujeres asesinadas, violadas y torturadas, cuyos cuerpos eran arrojados
en lotes baldíos, y ahí es cuando diferentes periodistas, investigadoras, mueven su mirada hacia qué está pasando en Ciudad Juárez y por qué estas mujeres que son asesinadas, sus cuerpos tienen esta hazaña especial y esta violencia sexual previa a sus asesinatos. Y una de las autoras, de las investigadoras que estudia este fenómeno es precisamente Marcela Lagarde, que es antropóloga social y que entonces era diputada. Y ella lleva a cabo con un equipo muy grande, por supuesto, una investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida en la República Mexicana en el 2006, y denomina feminicidio a este fenómeno, y ella explica que no hace una traducción de homicidio y femicidio, porque le parece que literalmente femicidio significaría un asesinato de una mujer. Pero a los hombres y a las mujeres se nos asesina por razones distintas. Estadísticamente, y hay muchos estudios que lo avalan, se han encontrado que, bueno, los principales asesinos de hombres son los propios hombres y mueren en contextos de confrontación directa, de guerra, de peleas, de accidentes, pero que por el contrario, la mayoría de las mujeres somos asesinadas por hombres y no necesariamente es en una confrontación, sino en esto que caracterizamos como feminicidio, que veremos puntualmente adelante, que tiene que ver con esta forma de controlar, castigar, limitar la libertad de las mujeres, y esto irá quedando más claro a lo largo de la exposición. Entonces, a ella le parece importante hablar de feminicidio como un asesinato de mujeres por razones de género. Y esa palabra, razones de género, es muy importante para comprender la trascendencia de este concepto, porque justamente el feminicidio describe cómo las mujeres, por el hecho de tener un género femenino, somos asesinadas. Y es importante hablar de género más que de sexo, porque justamente el género se refiere a esta construcción social de la diferencia sexual y cómo a las mujeres se nos atribuyen ciertos valores, roles, funciones, personalidades que tienen que ver con ser cuidadoras, ser leales, ser pasivas, ser resignadas, ser obedientes, y que cuando transgredimos esos roles, estereotipos, valores asignados, y en ese sentido muchos autores hablan de cómo el feminicidio efectivamente es una acción de control y de dominio que busca y que limita la libertad de las mujeres. Y por eso es importante hablar de estas razones de género, es decir, esta violencia masculina como un mecanismo en las sociedades patriarcales para que se mantenga el control de las mujeres. Y por eso es que Marcela Lagarde habla de las razones de género, pero también impulsa una política de Estado que está centrada en lo jurídico y que entiende a vivir libre de violencia como un derecho, que eso es fundamental, y que ahora explicaré con más detalle. Y por primera vez este concepto de feminicidio se usa en la sentencia de Campo Algodonero, que es justamente una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se deriva de algunos de los feminicidios en Ciudad Juárez, pero no es hasta 2012 que feminicidio aparece en el Código Penal, en el entonces Código Penal Federal, como un delito. En ese sentido, no sé si ya ven la siguiente diapositiva, ya la pasé, que dice no, todavía. Bueno, seguramente en unos segundos aparecerá, espero. Empezaré a hablar sobre ella. En esta diapositiva, lo que me interesa es decir que, bueno, ha habido diferentes investigadoras que han abordado el feminicidio,
pero que en México ha prevalecido mucho esta, impulsada por Marcela Lagarde, que tiene una perspectiva de derechos, que enfatiza la impunidad social y estatal, es decir, cómo se generan ciertas condiciones para que estos feminicidios continúen ocurriendo y no haya una denuncia y un castigo, cómo tanto el Estado como la sociedad somos responsables en transformar esas condiciones de ocurrencia y en que se imparta una justicia efectiva. Y bueno, a partir de esta perspectiva se crean ciertos dispositivos como esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las alertas de violencia de género, que son mecanismos para defender la vida de las mujeres. Ya volví a... Todavía no vemos. ¿Será que las señalas del lado izquierdo? Ándale, ahora sí ya. Ah, ok. Muy bien. Bueno, acá me interesa que veamos la definición de violencia feminicida que aparece en el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque ahí, en esta definición, se habla de toda forma extrema de violencia de género contra las mujeres que pues implica una violación a sus derechos humanos que puede darse tanto en el ámbito público como en el privado, que esto también es muy importante señalarlo. Ahí hay una intención de mostrar cómo lo que ocurre en el ámbito privado también es relevante, porque durante muchas décadas en este plano privado la violencia era pensada como un problema entre dos personas y no como un problema que afectaba socialmente y que por tanto tendría que ser considerado. Y aquí también se señala que esta violencia feminicida está conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar, como decía, impunidad social y del Estado, es decir, que implican que tanto socialmente como a nivel estatal se permite que esa violencia ocurra, no se denuncia, no hay una denuncia ni social ni judicial, no se castiga, no se investiga, no se repara, y que puede o no culminar en el homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres, que aquí también hay todo un debate respecto a si, por ejemplo, ciertos suicidios podrían ser un feminicidio. Bueno, este es un concepto judicial, pero no existe un delito de violencia feminicida. Lo que existe es un delito de feminicidio en el artículo 325 del Código Penal Federal en 2012, que luego en otras, a nivel estatal también se legisla, y que aunque hay ciertas diferencias entre los códigos de los distintos estados respecto a qué es un feminicidio, ya están viendo esta diapositiva donde dice se habla de probable feminicidio cuando existe. Sí. Ah, perfecto. Sí, sí. Digamos que en términos generales suelen existir estas 7 razones de género o características del feminicidio, que es cuando haya habido violencia sexual, cuando el cuerpo tenga lesiones degradantes o existan antecedentes de violencia, cuando el agresor tenga una relación de confianza, de jerarquía o íntima con la mujer asesinada, cuando existan amenazas previas o acoso previo al hecho, que esta mujer o niña haya sido incomunicada previamente a su feminicidio o bien que el cuerpo se ha exhibido en algún lugar público. Cuando un asesinato de mujer o niña presenta al menos una, no necesita presentar ni mucho menos las 7, aunque en la mayoría de los casos se presenta más de una, ya puede ser sancionado como un feminicidio. Sin embargo, vemos que pues aquí se pierde mucho de la riqueza que tiene la violencia feminicida y aún así es uno de los grandes retos que existen actualmente, el demostrar estas razones de género, porque muchas veces, aunque se demuestren, los juzgadores y juzgadoras no necesariamente están capacitados para hacer una lectura de género, aunque sea incluso algo reconocido en la ley. Bueno,
Me gustaría ahora compartirles algo de las investigaciones que yo he realizado. Lagarde también ha insistido cómo es necesario caracterizar este conjunto de asesinatos que denominó feminicidio en relación a las diferentes geografías en las que ocurren estos asesinatos, puesto que Ciudad Juárez es una geografía, un referente, pero hay otras geografías donde ocurren con características similares, pero con contextos y explicaciones que sí están atravesadas por esta desigualdad de género, pero que también es necesario explicar para atender de manera puntual. En Chiapas yo realicé una investigación muy intensiva, actualmente la sigo realizando, pero de forma menos intensiva, entre 2014 y 2018. Me parece que hay tres componentes importantes para caracterizar el feminicidio en Chiapas. Una, que según el número de hablantes de lenguas indígenas, es el segundo estado con mayor presencia indígena. Casi un tercio de los habitantes de este estado hablan alguna lengua indígena como el tzeltal, el tzotzil, el chol, el zoque y el tojolabal, o el mam, ¿no? Que es otra de las lenguas indígenas que aunque en menor proporción se hablan. Por otra parte, bueno, también más de la mitad de la población total de Chiapas, 54.2%, vive en condiciones de marginación. Esta es una cifra un poco de hace una década, no encontré cifras más actuales, pero seguramente o es muy parecida o está un poco hacia arriba. Y por otra parte, bueno, es la gran frontera con Guatemala y también en la última década se ha intensificado esta presencia de la migración y ese es un gran problema porque sobre las mujeres que son asesinadas y que son migrantes es todavía más problemático que se haga justicia y que se tenga una reparación a las familias. En Chiapas, ¿sí están viendo ya la diapositiva que dice feminicidios en Chiapas? Sí. Gracias. A lo largo de estos 4 años, trabajé con 7 casos que ocurrieron en distintos municipios del estado. 2 de ellos en Tapachula, que es esta zona del Soconusco de la frontera con Guatemala. Uno en Cacahuatán, que es un municipio cercano a Tapachula, que también es fronterizo. Pijijiapan, que está en la costa de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado. Y Sinacantán y San Cristóbal de las Casas Huixtán. Este es un feminicidio que ocurrió digamos, se retuvo a la pequeña en San Cristóbal, pero se le asesinó en Huixtán, que es un municipio cercano, que son 2 municipios de los Altos donde existe esta población indígena. Entonces, como pueden ver, la diversidad de contextos fue amplia y ahí tuve la oportunidad de revisar los 7 expedientes judiciales de estos feminicidios y en 5 de los casos pude entrevistar a las familias de las víctimas y moverme a justo los lugares donde ocurrieron los feminicidios y donde vivían estas familias, porque es muy importante conocer los contextos. En 2 de ellos realicé trabajo de campo con una duración muy, muy prolongada. De hecho, el caso de Sinacantán lo sigo acompañando. Y en uno de los casos pude entrevistar a 2 de los sentenciados, que eran jóvenes indígenas que participaron en un feminicidio donde hubo diversos autores. Y bueno, también ahí realicé 3 peritajes en materia de antropología social. Me gustaría caracterizar un poco lo que ocurrió con estos feminicidios y centrarme sobre todo en la cuestión intercultural. Aquí pongo una suerte de numeralia que más allá de hablar de números sí habla de características de estos feminicidios. De los 7, 3 de las mujeres asesinadas eran indígenas, una de ellas, como he mencionado, era menor de edad. Y las viñetas que acompañan esta exposición ahora son justamente de las familias víctimas indirectas de feminicidio en estos talleres, la que vieron en la anterior y esta. Y bueno, les decía, una de ellas era una pequeña menor de edad, una de las víctimas era de origen centroamericano, 3 eran madres solteras, 3 casos involucran a miembros de pandillas juveniles,
En 2 de estos casos no había solo un autor, sino eran varios. 4 de estos casos pueden considerarse feminicidios íntimos, que es un concepto de Julia Monarres que justamente habla de actos misóginos realizados por las parejas, exparejas, con quienes las mujeres sostenían algún tipo de relación erótico-afectiva, y que justamente lo que busca es visibilizar esa relación de poder por la que se llevaron, o de control por la que se llevaron a cabo. 6 de los 7 casos implicaron violencia sexual previa, que ahí nos habla mucho sobre que no solo se busca asesinar a la mujer, sino dejar esta huella de control y de humillación antes de sus asesinatos. Los victimarios en general también eran tanto mujeres como victimarios de contextos más bien de escasa instrucción escolar, de pobreza. En el caso de las mujeres, todas tenían menor nivel escolar que su victimario. En 4 de estos casos hay niñas y niños que quedaron huérfanos. Y en todos los casos los cuerpos se encontraron en el mismo lugar del feminicidio, salvo 2 que ocurrieron en descampados. Sobre estos casos, lo que me gustaría subrayar es que a pesar de que en Chiapas hay una importante presencia intercultural de estos diferentes grupos étnicos, no existen protocolos de investigación ni de atención ni especializados que incluyan esta diferencia cultural, que es importante en estos casos, y que además también es importante, y en CIESAS hay otras colegas que trabajan, por ejemplo, Dolores Figueroa, feminicidios en contextos indígenas, visibilizar que esto también ocurre en estos contextos, no porque los grupos indígenas sean más violentos que los mestizos, ahí la violencia es más o menos la misma. Ellos también tienen mecanismos para regular la violencia y castigarla y sancionarla, y está igual de normalizada en todo caso que en los contextos. Pero las comunidades indígenas también han sido fuertemente impactadas por las transformaciones del capitalismo y por esta monetarización de la economía. Otra importante antropóloga, Jane Collier, que trabajó muchos años justamente en los Altos de Chiapas, en Sinacantán, ella decía cómo en los años 70 encontraba comunidades indígenas en los que la mujer tenía una función de complementariedad importante, porque era como lo que prevalecía era el valor de la tierra, era importante tener muchos hijos para poderla cultivar, y su función de cuidadora, de administradora del hogar, y también era socialmente reconocida, y que con la monetarización de estas economías justamente se ha empezado a ver a los hijos y a las mujeres como cargas en lugar de complementos, y en las propias sociedades indígenas se ha transformado la situación y hay menos mediaciones comunitarias para evitar la violencia o para sancionarla. Y muchas veces también hay complicidades entre los mestizos y los indígenas para esta ausencia de castigo a esta violencia. Como ya me queda poco tiempo, voy a pasar ahora, en el caso de Yucatán, él ocupa el tercer lugar a nivel nacional justo después de Chiapas del porcentaje de hablantes de una lengua indígena. También existe una importante presencia de la pobreza con el 40.8% de la población, pero lo que más me interesa resaltar en este estado es que cuando yo empecé a estudiarlo en 2018, y bueno, aún antes, sí hay este discurso respecto a que es un estado donde hay una seguridad personal mucho mayor que en el resto del país, y esto también ha aparecido en varios estudios, sobre todo porque la tasa de homicidios es baja y porque hay mucha confianza de la población en la policía estatal.
Sin embargo, estas estadísticas no necesariamente tienen perspectiva de género y no consideran otras cuestiones. Por ejemplo, en un estudio de Carmina Jasso, aparece al aplicar la perspectiva de género en la estadística que aunque en Yucatán se asesina a menos población que en el resto del país, hay un mayor porcentaje de mujeres víctimas de homicidio, es decir, se asesina más mujeres que en otros lugares del país en relación al total de homicidios. Y esto es en toda la península, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. No obstante, en Yucatán se tiene el porcentaje más elevado. En ese sentido, también revisando estadísticas, se descubre que la violencia sexual tiene una fuerte presencia y por tanto Yucatán, si bien no hay presencia del crimen organizado, es un contexto en el que podemos investigar el feminicidio en tiempos, digamos, de paz, ¿no? Donde no hay esta presencia importante del crimen organizado, pero sí existe la violencia estructural, la violencia contra mujeres, que no necesariamente derivan en sus asesinatos, pero sí merman su calidad de vida. Y además, en Yucatán, el mayor porcentaje de feminicidios ocurre en Mérida y su área metropolitana. Esto tiene cierta lógica cuantitativa porque también aquí en Mérida hay el mayor número de población, pero poco se investiga sobre los contextos fuera de este municipio urbano, el mayor municipio urbano del estado. Y lo que yo he hecho es hacer justamente estas investigaciones fuera de este municipio para entender qué es lo que ocurre en estos contextos rurales de presencia indígena, en municipios como Celestún, que está en la costa, Oxcutzcap, que está en el sur, Peto, que está en el oriente, y Tatsiu, que también está en el oriente del estado, y que, como decía, son comunidades, algunas de ellas rurales, otras no, pero en el caso de Tatsiu es indígena, y que también es importante conocer. En el caso de Tatsiu fue un feminicidio infantil. En uno de estos casos se usó arma de fuego y sus ejecutores actuaron bajo un esquema de venganza criminal, que esto también ocurre por la cercanía con Quintana Roo y cómo hay ciertas dinámicas de las que Yucatán no está exento, aunque no es muy público, justamente por esta vecindad. En el caso de Celestún, el feminicida se suicidó y ese es también un problema respecto a la justicia, porque las instituciones consideran que dado que no hay un responsable a quien sancionar, no se da acompañamiento a las familias cuando hay una reparación del daño que hacer. 3 de estos casos pueden considerarse feminicidios íntimos, al menos 3 implicaron violencia sexual previa. Yo creo que alguno otro de ellos también, pero no hay información suficiente. Nuevamente hay niños y niñas huérfanas y en 2022 se concretó la primera reparación del daño material por un caso de feminicidio en este estado. Acá, con un proyecto colectivo que se llevó a cabo en Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, se empezó a hacer acompañamiento judicial y psicosocial a estas familias y pues tuvimos la satisfacción de acompañar esta primera reparación del daño material en el caso del feminicidio de Tatsiu, que se había generado desde antes del proyecto, pero que nosotras pudimos acompañar en su última etapa y que es fundamental porque implica, la impunidad no implica, o terminar con la impunidad no implica solo castigar a los responsables, sino reparar a las familias. Y la reparación material es una de las dimensiones de esta reparación, aunque no la única. Bueno, para concluir, quisiera concluir con esta viñeta, que es justamente una viñeta que hizo una colaboradora en el proyecto, que recuperó varios de los dibujos que hicieron las familias víctimas indirectas de feminicidio como un homenaje al recuerdo de las mujeres y niñas que les arrebataron. Y bueno, ella, esta colega que es artista y también es terapeuta, hizo este bello collage con estas imágenes que se presentaron en una exposición virtual, que es este homenaje que las familias rinden a estas mujeres y niñas que son asesinadas por razones de género
Y me gustaría simplemente concluir esta presentación diciendo que muchas de estas familias manifiestan que siguen sus procesos de búsqueda de justicia en contextos de mucha hostilidad social, que reciben poca empatía, porque también muchas veces las víctimas o sus familias son responsabilizadas por lo que les ocurre. Y nuevamente la responsabilidad se pone en las víctimas, y por eso es importante que empezamos a entender y a indignarnos con esta ocurrencia de feminicidios y a ser más solidarios, empáticos y pues unirnos a las víctimas indirectas para exigir que se sancione a los responsables, pero también para transformar este pacto social en el que la vida de las mujeres y niñas tiene poco valor y muchas veces se les revictimiza. Y bueno, con esto concluiría y dejo de compartir pantalla para escuchar las preguntas que pueda haber entre el público asistente. Pues muchas gracias a la doctora Perla Fragoso por esta magnífica exposición sobre feminicidio. Creo que ha sido muy esclarecedor. Pasamos entonces a la sección de preguntas. Por favor, pueden alzar su manita. En donde están personas, hasta abajo dice alzar mano, o pueden también escribirlos en el chat, como prefieran, por favor. Entonces abrimos esta ronda para preguntas, inquietudes, etcétera. Todavía no veo manitas. Recibimos ya mensajes en el chat. Cambios de conciencia, más empatía hacia los afectados. María Natividad Torres, Guadalupe Briano, muy buena plática, felicidades. Y oigo por ahí una voz, pero no sé de quién es. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Otro mensaje del chat: gracias por hacernos entender mejor ciertos puntos que estaban fuera de nuestra visión, de Araceli Alatorre de la CEP. Seguimos esperando si alguien se anima a preguntar, algún comentario. Sabemos que son temas un poco fuertes y difíciles, pero finalmente todos los días escuchamos de casos feminicidas, es una cosa terrible. Pues mientras alguien más se anima, Perla, si quisieras agregar otra cosita, algún otro detalle. Vamos a ver si el público se anima. Sí, claro. Bueno, compartirles también que a lo largo de las investigaciones que he realizado he sido invitada a ser perita antropóloga en casos de feminicidio. Y ahí es cuando quizás ese otro ejemplo y esto que dije es algo muy fuerte, pero es lo que yo he observado, de lo difícil que es comprender para una sociedad que está acostumbrada al machismo, esta cuestión, y cómo esto se agrava en contextos institucionales y judiciales. En el momento en que se lleva a cabo un juicio, en las pláticas informales con abogados, pero también al leer las sentencias, muchas veces lo que se observa es que la moralidad machista del feminicida es más compartida por los jueces y por el público que esta indignación por el asesinato de las mujeres y las niñas. Porque en el fondo, y recuerdo mucho un caso de un hombre joven que asesinó a su esposa,
platicando con el Ministerio Público y el traductor que sirvió a este joven a lo largo del juicio, porque él habla de Tzotzil, el MP le dice al traductor que me explique qué es lo que le platicó él al llegar a la prisión cuando fue aprehendido. Y él me comenta, es que él me dijo que ella le gritó que él era poco hombre y eso estuvo mal. Y en ese momento yo noté cómo el MP asienta con la cabeza, aun cuando el MP era el fiscal, o sea, quien defiende a la víctima, digamos. Y me quedó muy claro cómo opera de forma institucionalizada esta condena hacia las mujeres con mayor fuerza. Ahí parecería que tenía más peso que ella le gritó que era poco hombre, que el que ella hubiera sido asesinada. Hay una desproporción inmensa entre un acto y otro, pero el ver 3 hombres asintiendo que eso había estado muy mal, para mí fue muy impactante. Y creo que ese es el gran reto de transformar la cultura y los valores a nivel social. Sí, muchas gracias, Perla. Mira, sigo leyendo, han llegado muchos comentarios por el chat. Alguien que pregunta si se puede compartir el material. María de Lourdes Camacho dice que la última fotito me llegó al alma, estoy llorando. Maribel, es muy importante que estas pláticas sean más frecuentes para concientizar a todos y dejar de normalizarlo. Verónica Hernández, gracias, es un tema muy amplio. Excelente plática. Y bueno, por acá, de Ivonne dice, quisiera saber las estadísticas de feminicidios ejecutados en el extranjero y si se están tomando acciones para encontrar a los feminicidas. Y luego, a ver por acá, gracias por la información, ya que en lo personal desconocía los casos de feminicidio y la gravedad que tiene. Ver con tristeza que las autoridades no le den importancia que se merece esta situación. Gracias, Libertad Chávez Rodríguez, colega del CIESAS. Gracias, Perla, ha sido sumamente esclarecedora la charla. Sin duda tu abordaje es muy importante para comprender y llegar a transformar esta cruenta realidad en todo México. Claudia García Moreno, García Moreno, realmente es un tema muy... ¿Dónde ya se me fue? Perdón. Ahorita vuelvo. María Natividad Torres Ramírez, considero que si incluyeran en la educación desde el nivel básico el aprender a respirar, se podría canalizar la energía. Si se incluyera desde primaria aprender cuáles son los derechos humanos desde una manera en la que puedan asimilar los niños, terapia de juego, quizá habría cambios de conciencia. Realmente, Claudia García Moreno, realmente es un tema muy amplio y en la actualidad es importante hacer conciencia y tener conocimiento que es de impacto para la ciudad, para la sociedad. Excelente material. Voy acá abajo, de Esther Sánchez, los usos y costumbres están arraigados mucho en las comunidades y claro, se tiene que hacer una ley o una institución la cual no deje que las mujeres sigan siendo violentadas. María Natividad Torres, si entre nosotras tuviéramos pláticas familiares de que somos equipo, complementos del valor que tenía la mujer en la antigüedad, desde la siembra, en la pesca, el papel que tiene actualmente, hacer conciencia, sensibilizar, pues precisamente estas charlas eso buscan, ¿verdad? Hacer conciencia y sensibilizar. Melanie Reyes, qué complicado y escabroso es el tema, ya que en efecto muy regularmente se revictimiza a la mujer. Sagrario Guadalupe Novelo, agradezco la información proporcionada, siento que nos sensibiliza y nos hace empáticos con la situación que se vive en los feminicidios y que se debe acompañar. Es que se me empiezan a perder los correos, perdón, ya que estaba leyendo se me perdió. Que se debe acompañar y seguimiento para la reparación. En los dibujos presentados se plasma dolor, impotencia, frustración. César Alba, hace falta este tipo de conferencias para concientizar de lo que está pasando a nuestro alrededor. Espero que sigan invitando a estas charlas. Varios agradecimientos que nos hace César Alba.
hace falta este tipo de conferencias para concientizar de lo que está pasando a nuestro alrededor. Esperemos que sigan invitando a estas charlas que nos ayudan a transformarnos como personas. Gracias. Este tipo de conferencias concientiza a la gente. Ojalá que los valores y la cultura se integren en las escuelas, ya que desde ahí se debe, ahí me disculpo que se me van a perder, inculcar estos valores en las escuelas, juntamente en las casas. Alfonso, la violencia es igual de cualquier lado. Ella lo insulta y en un mundo machista donde los hijos son proveedores, no parejas, terminan en un problema grave. Y sería que desde las madres y los padres sean educados como pareja, no como el que provee y administra. No sé, Perla, si quieras contestar la pregunta de los feminicidios en el extranjero por allí. Hay otra, Laura, sobre las diferencias que ha encontrado en la manifestación de la violencia feminicida en entornos urbanos y rurales, que pregunta José Cristian Hernández. Ay, muchas gracias, esa se me saltó. Gracias, sí, por eso ahí fui siguiendo. Y no, creo que había otra más, pero ahí te digo. Perla, pues si puedes contestar estas por lo pronto. Sí, claro, también leí uno por ahí respecto a qué perspectivas ves en el país para erradicar el feminicidio y desde dónde debería trabajarse, en qué ámbitos. Respecto a los feminicidios en el extranjero, no sé si entiendo bien el planteamiento, si está hablando de mexicanas asesinadas en el extranjero. Es una pregunta muy amplia y en ese sentido difícil de responder porque no sé exactamente a qué se refiere. Sí decir que no en todo el mundo los feminicidios están tipificados como delitos, que también es otra cuestión. Pero bueno, ahí esa pregunta me parece difícil de responder porque no sé exactamente a qué se refiere si mexicano, o sea, no lo sé y en todo caso tampoco lo he investigado, la verdad, ¿no? Sí dice que mexicanas asesinadas en el extranjero por un varón mexicano. No es algo que haya investigado y también tiene retos de otra índole, ¿no? Pero sin duda, cuando las diferentes teóricas presentan el abordaje del feminicidio como un problema estructural, tampoco están hablando necesariamente de contextos específicos, sino de cómo estas sociedades que se organizan de forma patriarcal, ¿y qué quiere decir este término? Porque creo que también es algo que muchas veces no se dan los elementos para comprender qué significa patriarcal. Yo he escuchado incluso muchas mujeres que defienden que ellas no viven en una sociedad patriarcal porque ellas se sienten libres y seguras, ¿no? Este es un concepto muy viejito que justamente se acuñó desde la antropología para hablar de un tipo de organización social en el que prevalecía la autoridad y el derecho de los padres, ¿no? De los padres. Que incluso muchas autoras dicen, bueno, en realidad en estas sociedades, más que ser el patriarca o el padre, eran como el grupo de hombres padres. Y en luego, desde la teoría feminista y las ciencias sociales, es un concepto que se recupera para hablar de una situación estructural de dominio de los hombres sobre las mujeres, en el cual los hombres tienen el control de las instituciones con más prestigio en la sociedad, ¿no? Esto no quiere decir, como decimos, estamos hablando de posiciones sociales, no de individuos concretos. Y esto se ve claramente, si ustedes revisan, no tengo la cifra exacta, pero el número de mujeres que son jueces y el número de hombres que son jueces es muy distinto. En ese sentido, la presencia de los hombres en la impartición de justicia, pero también en la legislación y en la construcción en general del Estado está presente, pero no es solo de la presencia de hombres por ser hombres,
sino del peso que ellos han tenido en la construcción de los valores sociales, de la cultura, de cómo lo masculino es visto, como decía alguien también de los participantes, como el proveedor, el fuerte, al que se le debe obediencia, ¿no? Y en ese sentido, también a la pregunta de los contextos urbanos y los contextos rurales, me parece que no está la diferencia puesta propiamente si es un contexto rural urbano, y que ambos contextos comparten esta cuestión patriarcal. Sin embargo, si pienso, por ejemplo, en el contexto de Ciudad Juárez, que es el contexto urbano, capitalista, que incluso muchas veces se habló como la ciudad que devora mujeres, donde hay mucha migración, donde se empezó a caracterizar a la población de mujeres asesinadas como mujeres pobres, migrantes, morenas, trabajadoras de la maquila. Y pienso en ciertos contextos rurales en los que he trabajado, lo que sí podría encontrar es que en general las mujeres que son asesinadas sí viven una vulnerabilidad estructural y tienen menos recursos sociales y comunitarios para enfrentarla. Entonces, una mujer que es maltratada en una comunidad indígena puede recurrir a las autoridades comunitarias o con los jueces de paz indígena y ser defendida y encontrar un mecanismo para que se sancione a su agresor o él pueda dejarlo y cambiar su contexto de violencia. Y lo mismo puede ocurrir en un contexto urbano, cuando una mujer es maltratada por su esposo o en una situación distinta, si tiene recursos personales por haber tenido educación formal, económicos, porque puede llevar un proceso de denuncia cuando son maltratadas las mujeres, les implica faltar a sus trabajos, tener un respaldo económico, poder moverse. Y en la medida en que las mujeres tenemos más recursos económicos, sociales, familiares, culturales para denunciar y para movernos del lugar de riesgo, va a ser menos factible que el feminicidio ocurra. En la medida en que las mujeres, seamos de contextos urbanos, rurales o indígenas, contemos con menos recursos, es más probable que el feminicidio ocurra y que además quede impune. Y por eso también hablo de la responsabilidad social, porque también es muy frecuente en los casos escuchar a los testigos que son vecinos o familiares que sabían del maltrato hacia las mujeres y que no denunciaban por miedo o no hablaban a la policía por no quererse meter en problemas o pensaban que era normal que ocurriera y nunca pensaron que derivara en un feminicidio. Y en ese sentido, yo creo que las diferencias están dadas más ahí, ¿no? O más que diferencias, similitudes, en cómo estructuralmente estamos posicionadas las mujeres y las niñas y en cómo la sociedad, sea indígena, rural, urbana, permite o controla esa violencia para que no escale a ese nivel. Y en ese sentido, también parte del enfrentar esta violencia tiene que ver con cómo hemos normalizado lo que llamamos pequeñas violencias cotidianas, que si las desnormalizáramos, empezaría, y desde el propio Estado, ¿no? La forma en que muchas veces las mujeres que van a denunciar que están sufriendo violencia son tratadas y cómo les piden probar que son sujetos de esa violencia. No hay protocolos de atención psicológica. Una mujer para probar que fue maltratada tiene que mostrar moretones, una serie de lesiones que además son lesiones que sanan en la menor cantidad de un día, están más limitadas para la denuncia. Es decir, el derecho no está pensado nuevamente para las víctimas, está pensada desde la perspectiva de comprobar verdades judiciales y no de atender a las víctimas. Y
además del derecho hay otros caminos, como lo han mencionado en algunos comentarios. Está el camino de la educación y cómo integrar desde la educación básica la perspectiva de los derechos humanos y de la igualdad de género y cuando hablamos de género hablamos ya también de la diversidad sexual, ¿no? Del respeto a este derecho a ser sexual y genéricamente diversos y del respeto a los demás. Entonces también el ámbito educativo es crucial para construir otro tipo de masculinidades y de valoración de lo femenino y muchas veces se empieza a responsabilizar nuevamente a los privados, ¿no? Es que las familias, es que los padres, pero finalmente es una transformación estructural que tiene que ver no solo con privados, sino con políticas públicas, como a nivel o sea, como es un problema público, pues las soluciones, y por tanto político, pues las soluciones también tienen que ser políticas y públicas, y se tienen que dar herramientas a la ciudadanía para enfrentarse a esto, no solo a nivel de denuncias y de reparación del daño, sino también de educación. Quizá ahí sí podría señalar que en contextos rurales e indígenas, por ejemplo, el acceso de las niñas a la educación formal es muy problemático y tendrían que generarse políticas públicas específicas para que las niñas puedan seguir estudiando, porque también eso favorecerá que tengan más recursos y más posibilidades de decisión, ¿no? Desde una perspectiva de libertad y de derechos. Y que en los contextos rurales e indígenas muchas veces las niñas sí dejan de estudiar desde la primaria, o sea, quinto, sexto terminan y ya no estudian más, aunque a veces también eso obedece a contextos pues de mayor riesgo. Y en ese sentido, creo que también hay que transformar. Yo todavía hace unos días escuché en un debate en la Cámara de Senadores que un senador le decía a otro en una disputa por otra razón que a él habían enseñado que las mujeres se protegen, se cuidan y se respetan. No, se protegen y se cuidan. Y yo decía, pues es que si un senador lo dice, por supuesto que es una perspectiva social la que tenemos respecto a que las mujeres debemos ser cuidadas y protegidas, pero yo me pregunto, ¿cuidadas y protegidas de quién o por qué? ¿No? En la medida en que las mujeres tengamos que ser cuidadas y protegidas es porque se ha normalizado que hay un riesgo y que es natural que estemos en riesgo. Y lo que hay que transformar es las condiciones que nos ponen en riesgo, no que alguien nos cuide y nos protege, sino que la protección misma la dé el contexto social y no nos tengan que cuidar y proteger. O sea, eso es como lo que cuesta tanto trabajo transformar en las visiones, que no somos sujetos de tutela, somos sujetos de derecho. Y ese derecho, pues los derechos no solo se enuncian en las leyes, sino se construyen socialmente con realidades de seguridad. Y por eso decía que en Yucatán no hay perspectiva de género en el tema de seguridad, porque se dice, como no hay crimen organizado y no hay muchos homicidios, pero ¿qué pasa con las pequeñas brutalidades cotidianas de la violencia sexual? Que sí es muy, creo que ocupaba el quinto lugar Yucatán en la Entire del 2016. No se ha hecho eso, a nivel estadístico no se estudia la violencia en nuestro país, la violencia con perspectiva de género. Las estadísticas especializadas no existen prácticamente. Esta encuesta de las relaciones familiares que tenía una perspectiva de género muy importante no se ha vuelto a hacer. Entonces tampoco hay un interés del Estado por documentar y conocer el fenómeno. Y si no lo documentamos, pues difícilmente podremos encontrar respuestas integrales a estas problemáticas. Gracias, Perla. Unas últimas preguntas. Yolanda Moreno dice, ¿cómo se puede evitar tanta agresión de las manifestantes que agreden a las propias mujeres y realizar tantos daños y golpear a los hombres? ¿Es correcto esto? ¿Nos ayuda a defendernos y que se tapen la cara? Ada Raquel Mestas nos pregunta, ¿qué instrucción tienen los funcionarios cuando algún colaborador es víctima de acoso o violencia? ¿Tienen alguna capacitación para abordar sensiblemente la situación?
Estas son preguntas y luego vienen varios comentarios que ya vamos a descargar para que puedas leer con calma. Muchas son felicitaciones. Por favor. Tu micrófono, Perla. Sí, gracias. Respecto a la pregunta sobre el acoso y el hostigamiento en contextos laborales o escolares, es otra problemática que también necesita atención y que también se han generado una serie de protocolos, pero en la que efectivamente hace falta más información. Y no es un tema desvinculado en lo absoluto con el feminicidio. Ahora mismo pienso en un caso emblemático en San Luis Potosí, el caso de Carla Póntigo, que justamente es asesinada por su jefe, quien además hace todo un montaje para querer hacer creer que fue un accidente y que ella se estrelló contra unos cristales y por eso murió, cuando en realidad él asesina. Y este caso empezó con una serie de acoso. Por eso también una de las razones de género es que haya estas acciones de acoso previo. Y nuevamente, pues sí, hay que ir poniendo el acento en la resolución efectiva de estas violencias en casos específicos como los contextos laborales, donde generalmente los acusadores son figuras de autoridad, ¿no? Y respecto al comentario de las manifestaciones, nuevamente creo que es importante poner en contexto y hacer análisis muy puntuales. No en todas las manifestaciones hay necesariamente mujeres mascaradas, ni hay esta expresión de pintas en las calles o de destrucción de algunos bienes. Por otra parte, el movimiento feminista es muy amplio y hay un poco yo ahí me preguntaría dos cosas. Uno, ¿por qué poner el acento en esto cuando son decisiones minoritarias de algunas compañeras? Y la gran mayoría de las manifestantes optan por una manifestación de otro tipo, de denuncia y de visibilización. Y otra, de nuevo, como poner en contexto de proporción, ¿no? Una pinta en una calle y el asesinato de una mujer o de una niña que queda impune. Son estrategias de manifestación que no son exclusivas de las manifestaciones feministas. Y son estrategias para visibilizar una problemática, pero que me parece que son puntuales y que desvían en realidad el punto del debate. Y aquí el problema es la denuncia de asesinatos y de mujeres entre 9 y 11 al día en nuestro país, y que eso es como la cifra que nos debe indignar, más allá de una práctica de manifestación que es común a todas las manifestaciones obreras, campesinas, de partidos políticos incluso. Es decir, me parece que ese no es el centro de la discusión y que la discusión tiene que estar en lo importante y en lo que nos afecta como sociedad, que es que mujeres y niñas son asesinadas diariamente en nuestro país y que no se hace justicia. Eso es lo que me parece más relevante. Gracias, Perla. Una última pregunta, si fuera posible, dice José Cristian Hernández. ¿El incremento de la violencia sexual en un territorio podría considerarse un indicador que nos hable de la antesala de un aumento de muertes violentas de mujeres? Como expuse a lo largo de la presentación, sí hay una correlación entre violencia sexual y feminicidio. Yo lo veo más como, por los casos que he investigado, como una forma de control. Incluso hay autoras que hablan de terrorismo sistemático íntimo, ¿no? Y antes de asesinarla, así como una forma muy clara a nivel expresivo de decir por qué las asesinan.
Ahora, en términos de si aumenta, o sea, el aumento de una deriva necesariamente en otra, no lo sé, porque aunque ambas formas de violencia están atravesadas por lógicas de control y de dominio, no, como les decía, en Yucatán la presencia de la violencia sexual es muy fuerte y eso no deriva necesariamente en esta violencia letal. Eh, Nuevamente creo que ahí la antropología tendría que, o sea, tiene esta posibilidad de hacer estudios de caso y de contexto más específicos, que por otra parte, para hacer esta correlación sí implicarían quizá estudiar al total de feminicidios y hacer un muestreo comparativo con casos de violencia sexual. Me parece que es una pregunta interesante, ¿no? Sin duda es un planteamiento problemático interesante, que yo de entrada diría que no necesariamente que se puede tener una fuerte presencia de violencia sexual, como es el caso de Yucatán, y que no necesariamente eso deriva en el exterminio de las mujeres y de las niñas. Lo que yo he encontrado también, al menos en los feminicidios, no, y también en los feminicidios no íntimos, es que sí, el asesinato como esta forma extrema de violencia de género se lleva a cabo cuando se siente que se va a perder el control de la mujer, ¿no? O sea, cuando la mujer decide actuar, salir, o sea, se va a salir del contexto, hace una primera denuncia, y también ese es otro problema, cómo se protege a las mujeres cuando denuncian. Y por eso es que los recursos sociales son tan importantes, porque muchas veces con los recursos legales no alcanza para proteger a la mujer que decide denunciar o salirse del contexto de violencia. Muchas gracias, Perla. Bueno, pues los demás son agradecimientos. Muchas personas nos han pedido que si se puede compartir el video. Esto ya lo verá de parte Marta. No sé si ustedes puedan después compartir el video. Se va a subir en YouTube. Sí, doctora, tenemos planeado compartir la grabación. Posteriormente les podemos indicar cuál es nuestro canal de YouTube para que puedan verlo nuevamente. Pues entonces ya se va a subir a YouTube. Creo que sí es muy importante. Muchas gracias. No sé, Natalia, si quiere decir algo, o Perla, ya quieras terminar. Natalia, perdón. No, nada más agradecer, Perla, por la claridad, por la exposición, el tiempo y por compartir tus conocimientos y también toda la experiencia alrededor del tema, que es mucho más amplia de la que nos pudiste compartir en este breve tiempo. Y bueno, agradecerte que lo hagas en el espacio del Comité de Ética. Y agradecer también a Laura y Marta por la organización de la charla de hoy. Muy interesante. Y bueno, pues la siguiente charla, que será en septiembre, será justamente con la doctora Natalia de Marinis, así que ya los invitaremos. Muchas gracias. Y Perla, no sé si quieras terminar con unas palabras. Palabras de agradecimiento al Comité de Ética y nuevamente a ustedes tres por la invitación, y también a las personas que se dieron el tiempo de escuchar esta breve exposición, que espero haya sí generado aclaraciones, pero también generado mucha inquietud en ustedes, una inquietud que les invite a informarse más y sobre todo a transformar en las nuevas generaciones esta perspectiva de normalización de la violencia contra mujeres y niñas. Pues muchas gracias al público presente, pues muchas gracias por este tiempo que han dedicado a escuchar, a sensibilizar, y pues los invitamos a compartir. Ya les compartiremos el video. También hay gente que pide el PDF, eso ya lo veremos después con la doctora Perla. Yo creo que no tendrá problema en compartirlo, y pues mucha gente está mandando su mail, entonces ahí se muestra el enorme interés. Entonces, pues muchas gracias y que tengan muy buena de lo que resta de la mañana y muy buen día. Muchas gracias. Les agradecemos en el Centro de Investigaciones en Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, a través de su Comité de Ética.